Bueno, como bien dijo Vale, bienvenidos a todos y a todas en esta Semana de la Ingeniería. Un placer que hoy nos estén acompañando a Gaby y a mí en este día. De paso aprovechamos y, mandamos el mensaje de que se sumen a las charlas que quedan de esta semana, que están muy buenas, hay muy buenos disertantes. Y bueno, es un espacio para compartir y, y también, ¿no?, charlar, de que sea amena la charla y que ustedes nos puedan, a medida que vamos transitando por la charla, compartir sus inquietudes, sus dudas, interaccionar en el chat. Eh, Después, si quieren, por el hecho que por ahí no estoy prestando mucha atención en el chat, al final de la charla evacuamos todas las dudas y respondemos. Y bueno, largamos. Bueno, yo les voy a estar compartiendo con ustedes lo que es la implementación de controles para combatir ataques de ingeniería social. Si bien la ingeniería social es un tema muy amplio, me quise acotar lo que es en esta charla precisamente en lo que corresponde a implementar controles de ingeniería social. De si yo hoy me paro como responsable de un área a donde tengan que implementar esos controles, donde en un área de gobierno de ciberseguridad o en un área de justamente de propia de ciberseguridad, de un Blue Team, y tenga que desplegar controles, ¿de qué me puedo basar? ¿De qué cosas me brindan los diferentes estándares y normativas del mercado como para yo empezar a diseñar esos controles? ¿De dónde puedo obtener una guía? Bueno, me pareció que era adecuado poder bajar un poco más a tierra, porque siempre estamos hablando de lo que son precisamente los ataques, ¿sí? Los ataques que ya conocemos y que lo vamos a repasar acá de forma general, como los temas de phishing, temas de smishing, temas de phishing, pero la idea puntual de esto es cómo nos protegemos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué controles podemos implementar dentro de la organización para que esto sea un poco más llevadero y también tener un poco más de defensa ante estos tipos de ataques que se van acrecentando día a día? Así que bueno, vamos a eso. Bueno, un poquito para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Andrea Vera. Más o menos acá les dejo algunos datos. Tengo un máster en ciberseguridad en la Universidad de Valencia. Bueno, soy ingeniera de la casa, un gran orgullo pertenecer a la UTN. Bueno, soy Test Lead de Gobierno de Cybersecurity de Naranja X, docente de diplomatura de seguridad de la información, team leader de lo que es una comunidad de Hacker Gear Latam. Aporto bastante en las comunidades, la verdad que me gusta compartir mucho los conocimientos, así que estoy en varias comunidades. Soy integrante del grupo de investigación de ingeniería social también de la UTN Facultad Regional La Plata, y lo que es miembro de la Comunidad Argentina de Ingeniería Social, que es la primer comunidad de ingeniería social que se realizó, que lo formamos acá en Argentina, ¿sí? Eso para que me conozcan un poquito. Bueno, comenzamos. ¿Qué es esto de la ingeniería social? Quizás el concepto o la palabra ingeniería social a muchos se lo hace conocido, pero no saben a qué va o qué técnicas o qué temas están alcanzados en este gran título, ¿sí? Y acá les traje para compartir una definición que me gusta mucho, que es la ingeniería social. Básicamente es una técnica para lograr que una persona tome una acción, ¿sí? Dicha acción puede estar o no dentro de los mejores intereses de esa persona. A ver, la ingeniería social incluye muchas disciplinas, no solo las técnicas, o sea, no hace falta ser un ingeniero técnico para conocer sobre las técnicas de ingeniería social. Incluye un equipo interdisciplinario que sepa mucho por ejemplo, de psicología, mucho de leyes, gente también de equipos de Red Team, Blue Team, que también están interactuando como ingeniero social. O sea, es una ciencia bastante amplia que abarca muchas disciplinas que interactúan para como para evadir estas técnicas que se nos presentan a diario por los ciberatacantes, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de ingeniería social, muchas veces relacionamos la ingeniería social con técnicas muy comunes, ¿no? Vamos a hacer un gran repaso de esas técnicas que hoy se presentan a diario y que están rankeando todos los informes de ingeniería social relacionados, pero también después, como próximo paso, vamos a ver estas técnicas, cómo nos afectan a la organización y o a una organización, ya sea llamado pymes o a una gran organización, a donde tenemos herramientas enfocadas. Bueno, después Gaby va a hablar justamente de una de esas técnicas que es el ransomware. Pero bueno, después de repasar estas técnicas, abordaremos cómo ¿qué controles podemos implementar para justamente hacer frente a estas técnicas que vamos a repasar, ¿sí? Bueno, vamos con una de las técnicas. Acá les traje para compartir algunas, no significa que son la mayoría, sino que son las más principales o las que estamos acostumbradas a escuchar en los medios, a escuchar por temas de fraudes. Así que, bueno, estas son las más principales, pero existen otras y cada vez los ciberdelincuentes se inventan nuevas técnicas a donde justamente lo que tenemos que hacer como ingenieros sociales es conocer la forma que ellos interactúan, los ciberdelincuentes, para justamente establecer tipo de controles, entender su forma de interaccionar, su forma de actuar, para luego poder trasladarlo justamente en controles, ya sea en una organización o un individuo, de cómo se puede proteger ante esos ciberataques, ¿no? Una de las primeras técnicas es la precarga, que la precarga consiste en plantar ideas o pensamientos específicos a individuos de una manera que no sea obvia o dominante. Es decir, una vez que las ideas son aceptadas, los ingenieros sociales pueden utilizarlas más adelante para comenzar a iniciar un ataque, ¿sí? Por ejemplo, podría pensarse en el establecimiento de una relación durante una conversación o mediante el concepto de algunos principios que están universalmente asentados o que son de uso común o que que se utilizan en una determinada región o en una determinada geografía. Entonces el ingeniero social se prende de esas costumbres, ¿sí? Como para entablar una relación de empatía para quien será su víctima, ¿no? De eso se trata la precarga. El pretexto es otra de la técnica que hace justamente, como dice la palabra, hace uso de un pretexto, ¿sí? Como de una falsa justificación, un escenario inventado para respaldar una serie de acciones específicas orientadas a ganarse también siempre la confianza de la víctima. Porque como bien estuvimos repasando en el concepto de lo que es una ingeniería social, la ingeniería social tiene como objetivo justamente eso, a través de esta técnica, de las diferentes técnicas, ganarse la confianza de la víctima, a la que se pretende engañar justamente para que revele una información personal o para que actúe de forma poco convencional, ¿sí? Por ejemplo, en una organización podemos pensar que el atacante se hace pasar por un auditor externo de servicios de TI con la intención de manipular al personal de seguridad física de la empresa para que permita entrar al edificio, ¿sí? Entonces, utiliza este tipo de técnica, que es el pretexto, para hacerse pasar por alguien amigable y de confianza de la víctima. Después podríamos pensar también en un atacante que afirma ser un área de soporte de la organización y a través de pretexto solicita la contraseña que es el objetivo, ¿no? Para fines, por ejemplo, de mantenimiento, a través de esta técnica de pretextos. Luego tenemos lo que es el cebo,
otra de las técnicas de ingeniería social, que consiste en atraer a la víctima proporcionándole un acceso fácil, ¿sí? Algo que desea también para que realice una tarea específica. El cebo también es conocido como caballo de Troya, a donde se usan los medios físicos y se basa en la curiosidad o la codicia de la víctima en aprender o en saber algo más. Por ejemplo, podría ser ofrecerle a los usuarios descargas gratuitas de músicas o de películas y entregan sus credenciales de inicio al inicio de sesión del sitio, ¿no? a donde se le va dirigiendo, que también en este caso es contemplada junto con otras técnicas, que es, por ejemplo, el phishing, ¿sí? Entonces, basándose en la curiosidad de la víctima, lo redirige a un sitio falso para que la víctima termine entregando justamente el objetivo, que son las credenciales. Otra de las técnicas también, que seguramente le va a sonar muy conocida, que se usa en las organizaciones para hacer ciberejercicios, es, por ejemplo, dejar los USB o monedas flash, memorias USB infectadas, obviamente, con algún keylogger, con una etiqueta por ahí, puede ser, no sé, una etiqueta llamativa, cosa que al usuario le lleve a poner ese pendrive y justamente sustraer toda la información. Eso es una de las técnicas que también es conocida en las organizaciones y, como le digo, muchas veces utilizan este tipo de técnica para hacer justamente ciberejercicio y saber el tipo de concientización que contiene el empleado. Otra de las técnicas se llama Quid pro quo, que es una expresión del latín que significa dar o recibir a cambio de algo, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo de la ingeniería social vendría a implicar lo que es una solicitud de información a cambio de una compensación, normalmente en forma de servicio, ¿sí? Por ejemplo, el atacante pide la contraseña de la víctima, afirmando, por ejemplo, que es un investigador que necesita hacer un experimento a cambio de dinero, ¿sí? Es una de las técnicas que se utiliza. O si no, podríamos imaginarnos que el atacante pasa a ser personal del soporte de tecnología y promete llevar una actualización de software rápida si el empleado deshabilita, por ejemplo, su programa antivirus, ¿sí? Y el objetivo justamente es instalarle un software, por ejemplo, un malware, en su ordenador. Es una de las técnicas conocidas. Luego tenemos el querido y viejo conocido phishing, que es una de las técnicas que hoy más se conoce y es la más popular. Es la más popular y la más vieja, y es la que más se utiliza hoy en día por los ciberatacantes. Justamente esta semana estuve leyendo un reporte y salía como en el ranking uno de las primeras técnicas que se siguen utilizando, ¿sí? Y como sigue dando efecto, se sigue utilizando porque el efecto es casi inmediato, ¿sí? Se las ingenian y bueno, seguimos cayendo en lo que es el phishing. Como todos sabrán, el phishing es la práctica de enviar correos electrónicos que parecen ser de fuentes confiables, con el objetivo de influir o obtener información personal. Los ataques de phishing justamente son un medio para persuadir a las víctimas potenciales a que divulguen información confidencial, como credenciales, detalles bancarios, tarjetas de crédito, y el atacante generalmente toma la forma de correo de spam, de sitios web maliciosos, mensajes de correos, mensajes instantáneos como smishing, llamadas telefónicas como phishing, entre otras técnicas, ¿sí? Y ahí se empiezan a juntar un poco, a relacionar las diferentes técnicas de ataque. Otra de las técnicas también bastante conocida, el spear phishing, que se trata de un ataque de phishing, pero un poco más refinado, ¿sí? También se lleva a cabo generalmente por correo electrónico y generalmente está centrado y dirigido a una persona de la organización con el objetivo justamente
de penetrar las defensas, y su éxito se fundamenta en la investigación previa al objetivo, ¿sí? Acá justamente para hacer este ataque dirigido, se emplean todas las técnicas conocidas como SIN, ¿sí? A donde se realiza una búsqueda del objetivo, se investiga por ejemplo, cuáles son los antecedentes de esta persona, cuáles son los gustos, se hace una especie de análisis de esta persona y luego se diseña el spear phishing como más dirigido a esa persona. Bueno, este análisis se hace también por redes sociales, utilizando las redes sociales, herramientas de OSINT, como les dije, a fin de diseñar el mensaje de forma personal y lograr plena confianza de la víctima, ¿sí? Porque justamente lo que es el objetivo es ganarse esa confianza, y cuando uno recibe un correo que está tan bien hecho y a donde le dan datos tan particulares y tan precisos, es como que ahí uno despierta la alerta y bueno, o sea, hay datos que uno dice, ¿cómo obtuvo este dato si no lo publiqué, si no lo sabe? O sea, pero bueno, con todas estas técnicas de ingeniería social y con todas las técnicas de OSINT son los que logran identificar cuáles son nuestros gustos, ¿sí? Luego tenemos una de las técnicas también conocidas llamada smishing, que también es una variante del phishing, con la diferencia que se realiza utilizando mensajes de telefonía móvil, generalmente por tipo SMS, y acá puede ser un claro ejemplo donde un usuario recibe un SMS procedente de una supuesta entidad bancaria, y en el que se le fuerza mediante ingeniería social a realizar una llamada a un número particular o a enviar una respuesta con datos solicitados, ¿sí? Es una variante que es la más conocida y la más usada actualmente. Luego tenemos lo que es el phishing, que se define como la práctica también de obtener información e intentar influir a la acción a través del teléfono, también como el smishing. El phishing es una variante también del phishing, con la diferencia de que es realizada por telefonía móvil, o sea, por voz, en un sistema por ejemplo, de telefonía tradicional, o también se puede utilizar una telefonía sobre voz IP, ¿sí? Y un claro ejemplo acá puede ser que el atacante se basa en utilizar, por ejemplo, un sistema automático que realiza llamadas a números de teléfono, y cuando detecta que en el otro extremo hay una persona, se comunica que hay algún tipo de problema, por ejemplo, con su tarjeta de crédito, le convence para que proporcione ciertos datos sensitivos de la tarjeta o de cuentas bancarias o de clave, donde justamente figura número de tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad, coordenadas, etc. Es otra de las técnicas también que está muy en auge hoy en día. Entonces, repasando un poco todas estas técnicas, ¿sí? Nos encontramos con el dilema y con un sinnúmero de preguntas diciendo, bueno, ¿cómo nos protegemos? Es la gran pregunta. ¿Cómo nos protegemos de todas estas técnicas de ataques en una organización, ¿sí? ¿A qué riesgo estamos expuestos cuando hablamos de estos tipos de ataques? ¿Qué pasa si no contamos con un presupuesto? ¿Sí? Porque imagínense si pertenecemos a una organización pequeña, a una pymes, que ahora hay un montón, con el tema de la pandemia, que se dispararon un montón de pymes, y que no cuentan con un presupuesto para hacer frente a estos tipos de ataques, porque obviamente no cuentan ni con el presupuesto, quizás ni con la formación de cómo llevar a cabo, porque generalmente, como decimos, el phishing es como la técnica más conocida, pero no es la única. Entonces, sí, tenemos en cuenta los correos electrónicos, no, ¿de qué más me tengo que cuidar? Aparte de prestar atención si recibo un correo electrónico con determinadas características. ¿Es lo único que tengo que hacer o me tengo que proteger de algo más? Y el gran dilema es también, ¿qué hacemos si pertenezco a una organización, ¿sí? A donde tengo el costo de adquirir algún tipo de herramienta?
El dilema es, ¿alcanza con esa herramienta? ¿Es suficiente para protegerme de de todas estas técnicas de ataque de ingeniería social con una herramienta? ¿Es la salvación? Y la respuesta es no. No, no. Con una herramienta no resolvemos nada si no tenemos procesos robustos dentro de la organización, robustos o iniciados donde nos pueden dar pequeños puntapiés para empezar a ordenarnos. Y yo siempre digo, una vez que nos ordenamos y nos ordenamos en el proceso y tenemos el objetivo claro, controles claros, podemos pensar ya en un próximo paso de implementar herramientas más robustas, automatizadas, que nos ayuden a prevenir todos estos tipos de ataques. Pero si hoy estamos en un dilema de que no sabemos por dónde comenzar, es mejor, como dice el dicho, parar la pelota, hacer un análisis de cómo estamos hoy dentro de la organización, empezar a implementar pequeños controles, que esos son lo que yo les quiero compartir hoy, de por dónde podemos empezar, como para luego escalar a un próximo nivel de madurez y pensar ya sí en una herramienta más automatizada. Entonces, estamos así, en un caos, fiel realidad de mi día a día. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo hago frente a todo esto? ¿Qué controles implemento? ¿Qué herramienta implemento? Son miles de preguntas que nos van pasando hasta que, bueno, pedimos por favor, Dios ayúdame, que se haga la luz y que me dé claridad por dónde empezar. Una de las pautas que podemos llegar a tener en cuenta o que nos pueden llegar a hacer punto a pie en diseñar controles son estándares de seguridad, son estándares del mercado que son de libre acceso, que todos tenemos acceso y podemos llegar a tener algún tipo de puntapié o de hilo de donde prendernos, prácticas de auditorías que podemos hacer, que también lo vamos a repasar, cómo podemos hacer una auditoría que nos lleve a identificar realmente el estado en el que estamos hoy, ¿sí? Como organización, como pymes, para implementar controles de ingeniería social, y también una cultura en ciberseguridad que nos va a ayudar a establecer todo este marco de control y todo este proceso, ¿sí? Entonces, empezamos por los estándares. ¿Qué tenemos hoy en el mercado? ¿Sí? Si yo quiero hoy decir, bueno, ok, quiero empezar en mi organización a normar un proceso, a establecer un proceso y de dónde me puedo llegar a basar para decir, bueno, empiezo a diseñar un plan. Y efectivamente la ISO, la norma ISO, que es la más conocida, la 27001, contiene ciertos requisitos, como bien dice la norma, cumplir requisitos del sistema de gestión de seguridad, pero específicamente tienes controles bien precisos relacionados a lo que son los recursos humanos. Como el recurso humano, como se sabe en la ingeniería social, el recurso más débil del eslabón es justamente el recurso humano. Entonces, al ser el eslabón más débil, justamente es lo que más nos cuesta trabajar y establecer controles, porque como todos sabemos, los humanos somos cambiantes, entonces es complicado encontrar una sola técnica que se ajuste a mitigar todos esos ataques que están relacionados justamente a personas humanas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ofrece la ISO? ¿Sí? Para la ISO 27001, si yo hoy como organización quiero empezar a establecer controles. Una de las secciones de la ISO, justamente la sección 8, si no mal no recuerdo, si la sección 8 de esta ISO nos da ciertos tipos de controles, por ejemplo, previo al empleo de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué nos establece? ¿Qué control me ofrece? Me ofrece funciones y roles de seguridad, a donde me da una serie de preguntas que como organización me pueden llegar a ordenar y a guiarme para empezar a establecer prácticas relacionadas a la ingeniería social. Y bueno, algunas consultas que nos deberíamos hacer a la hora de implementar es si tenemos políticas bien definidas de seguridad, si tenemos roles definidos,
si se realiza, si hay personal de dependencia, si hay personal contratado, si hay personal que son dependientes 100% de la empresa, cómo se describen esos puestos, cómo para justamente esto nos va a llevar a conocer en el futuro nuestro plan de formación, a qué equipo o a qué grupo de personas va a estar orientado, ¿sí? Otro de los controles que establece la ISO es la selección y verificación de candidatos, ¿sí? Si, por ejemplo, se realizan verificación de certificados de antecedentes, por ejemplo, penales, preocupacionales, ambientales, si se buscan referencias laborales de esa persona. Muchas de las empresas son bastante restrictivas a la hora de contratar a un personal, a donde te hace justamente todo un ambiental, donde te piden también lo que es certificados, antecedentes, y hay otras empresas que son más relajadas en estos tipos de controles, que, bueno, confían mucho en el personal que ingresa y no tienen este tipo de información de antemano para justamente que luego, como les dije, nos va a servir para idear, que es una de las cosas que le quiero presentar acá, un plan de formación más precisa al personal que tenemos en la empresa, ¿sí? Entonces, todos estos controles nos van a servir de antemano para ir diseñando justamente ese plan. Luego, la ISO también nos propone qué controles podemos implementar cuando esa persona, ese empleado ya está en la empresa, ¿sí? Entonces ahí nos ofrece una serie de controles relacionados, por ejemplo, a lo que es responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Que si existe por parte de la dirección una tendencia a expresar los roles y responsabilidades en materia de seguridad de la información, que se han notificado a los empleados, que la gerencia o la alta gerencia, directores o dueños, digámosle así, en una pymes, tienen esa cultura instaurada de la seguridad, y si esa cultura luego es trasladada a los empleados. Y después tenemos controles relacionados durante el empleo de concientización, educación, entrenamiento de seguridad de la información, que justamente estos son las formaciones o el entrenamiento a que me refería, que cuando más conocemos al empleado o a las personas que componen nuestra organización, vamos a poder dar planes más precisos de formación y concientización, ¿sí? Luego tenemos el proceso disciplinario, si existe algún proceso formal para que los empleados que, por ejemplo, incumplen algún código de conducta, alguna política de seguridad, si hay una especie de penalización en relación a eso, eh, eh, o es como que si nada pasara, ¿no? Porque muchas veces también, recuerdo que trabajaba en una organización a donde hacían unos ejercicios, me acuerdo, de phishing. Entonces, la primera vez que caías en el phishing no pasaba nada, o sea, me acuerdo que te hacían pasar. La segunda vez que caía, creo que le avisaban a tu superior que, bueno, que tenías que prestar más atención a ciertos correos, y la tercera vez que caías, creo que te daban una sanción, no recuerdo exactamente qué era la sanción, pero bueno, era una especie de penalización que bajaba para aquellos que, bueno, no prestaban atención a lo que era este ejercicio, ¿sí? Es como que después cada vez que uno recibía un correo, ya prestaba atención a todos al encabezado, a las instrucciones que había recibido para identificar correos maliciosos. Y luego lo que nos propone también la ISO es la finalización a cambio o cuando cesa el empleo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer como organización una vez que el empleado se da así? Por ejemplo, nos da un control de finalización de responsabilidad. Si los accesos, por ejemplo, son revocados en tiempos y en forma, que muchas veces, bueno, esto salta también en el próximo
en el próximo paso que vamos a ver, que es las auditorías, saltan también accesos de empleados o credenciales que aún no están revocados, que perduran en el tiempo. Y bueno, es un punto de acceso para los ciberatacantes justamente ingresar, o sea, obviamente que conocen que el empleado ya no está más, pero que la organización quizás no tiene una cultura de revocar los accesos o de cancelar esos accesos, y son una puerta de entrada justamente para usar esos usuarios y esas credenciales, ¿sí? Otro de los controles es justamente si se devuelven los activos de la organización, ya sea notebook, papeles o lo que fuese que, que tenga información sensitiva de la organización. Justamente muchas empresas lo que hacen es revocar el acceso a la máquina cuando el empleado cesa el empleo o finaliza el empleo, para que no tenga más acceso a justamente hacer backup de cierta información sensitiva que es de la empresa, ¿sí? Entonces, todo esto son técnicas que justamente nos ayudan a prevenir o a tener en cuenta ciertos tipos de ataques que se pueden llegar a presentar. También los ataques más conocidos y con mayor porcentaje generalmente provienen de personal que están dentro de la organización, ¿no? O que justamente brindan datos o datos de la cultura de la organización, y más si no tienen cultura en seguridad, justamente brindan estos datos y el ataque se hace muchísimo más fácil, ¿no? Si uno no tiene una cultura instaurada de lo que es la seguridad y de ciertos controles que deberían estar y por ahí se saltean. Entonces, otra de las normas que también habla fuertemente, esta creo que es la mejor que la hizo, porque esta hace más todavía énfasis en riesgo de ciberseguridad, es la ISO 27032, ¿sí? Y puntualmente esta ISO lo que incluyen es, por ejemplo, todo un apartado específico relacionado, que está muy bueno. Yo les dejo después el link, no me quiero extender mucho, pero esta ISO tiene todo un apartado buenísimo relacionado a lo que es ataques de ingeniería social, todo lo que sería, bueno, piratería informática, proliferación de software malicioso, spyware y otro software, bueno, no deseado que está en el mercado hoy en día, ¿sí? Lo que te permite, a través, justamente acá les cito la sección 12.5, que es una de las secciones principales de esta norma, relacionados a ataques de ingeniería social, y abarca un conjunto de controles que está relacionada a la instauración de controles relacionados a políticas, métodos y procesos, personas y organizaciones, controles técnicos aplicables que se pueden instaurar en la organización o que se pueden, eh, eh, ¿cómo decirle? Que se pueden establecer en cierta forma y con un nivel de madurez inicial en las organizaciones, ¿sí? Uno de los controles es de la parte de las políticas, a donde se establece, bueno, que se deberían desarrollar y publicar políticas que promuevan la conciencia y entendimiento de los riesgos. Esto está más relacionado justamente a todo lo que sea políticas para cuidar todos los activos del ciberespacio, ¿sí? Y, es más relacionado a tener cómo comenzar a tener un marco normativo que me ayude a regular todo eso, y que justamente eso que yo regulo sea trasladable a la organización, y que la alta dirección me compre toda esa norma que yo estoy estableciendo o esos controles que estoy estableciendo. Otra de las secciones que establece esta norma, acá hice una pequeña síntesis, pero les recomiendo fuertemente que vayan a esta norma, porque la verdad tiene muchísimo más que la ISO, la que la repasamos anteriormente, muchísimo más controles
y lineamientos para justamente poder aplicarlo en el día a día, ¿sí? De una organización. Tenemos, por ejemplo, toda la parte de clasificación de la información que nos establece en esta parte de método y proceso, donde los usuarios, dentro de lo que es la clasificación de información, que es importante para saber justamente a la hora de estar frente a un ciberataque, cuáles son los activos valiosos de la organización, qué activos debemos proteger con más cautela, qué criticidad tienen esos activos. Lo mismo si esos activos tienen un owner y luego de que, como decía la ISO anterior, luego que cese la contratación con ese empleado, esos activos que están en manos del empleado, qué criticidad tienen para la organización hoy en día. Bueno, toda esta sección justamente nos ayuda a diseñar y establecer la criticidad de estos activos de información. Después tenemos toda la parte de concienciación e información, que bueno, nos propone justamente un programa para contrarrestar todo lo relacionado a ataques de ingeniería social, por ejemplo, formación para empleados, terceros, y nos estableces como lineamientos que podríamos llegar a tener en cuenta a la hora de diseñar ese programa, como por ejemplo, las últimas amenazas y formas de ataque de ingeniería social, cómo la información individual corporativa se puede robar y manipular a través de ataques de ingeniería social, eso es lo que nos enseña esta ISO, qué información necesita estar protegida y cómo protegerla. Esto está muy relacionado a lo que le estuve comentando de clasificación, ¿sí? O sea, yo no puedo proteger algo que desconozco, algo que no sé qué criticidad tiene en mi organización, entonces al no conocer y no tener esa clasificación, yo no voy a saber cómo protegerla. Y también nos enseña a saber, a escalar un evento sospechoso o a una aplicación maliciosa, cómo tenemos que calar, a quién tenemos que comunicar, cuáles son los organismos de respuesta, etc. Bueno, esto nos establece los mecanismos de prueba que como parte del proceso para mejorar justamente la conciencia y asegurar que se presta atención a esos riesgos, una organización debería considerar la ejecución justamente de pruebas periódicas para determinar el nivel de conciencia y conformidad de acatación de esas políticas que definimos en la sección 2.1, ¿sí? Porque no sabemos si estamos haciendo política por ejemplo, cumplir por una regulación o realmente nos interesa como organización hacer políticas que se cumplan para justamente contrarrestar estos tipos de ataque. Y una de las maneras de saber es justamente medible. Si no medimos, no vamos a saber qué grado de conformidad tienen hacia los empleados. Bueno, voy rapidito porque estamos con el tiempo súper justo y me falta bastante. Después tenemos toda la parte, nos ofrece toda la parte de personas y organización. También nos ofrece lo que son los controles técnicos. Por ejemplo, cuando hay información sensible, personal o información sensible involucrada en aplicaciones, por ejemplo, online, se debe considerar la provisión de soluciones de autenticación sólidas como parte de la autenticación de acceso. Y también, por ejemplo, para los servicios basados en web, las organizaciones deberían considerar de usar un certificado de alta seguridad, ¿sí? Y nos dan tipos de lineamientos técnicos que podríamos llegar a tener como punto de partida justamente para diseñar todos estos controles que podemos instaurar en la organización. Bueno, otras de las cosas que nos podemos basar justamente son las auditorías, ¿sí? La ingeniería social está vista como un recurso y se puede utilizar para justamente evaluar el elemento humano.
concretamente la concienciación del usuario sobre por ejemplo, sobre la seguridad de la información, nos devela que hay debilidades en el comportamiento como el incumplimiento de, por ejemplo, de las políticas y procedimientos que justamente definimos en la organización, ¿no? Una vez que definimos justamente todo nuestro marco normativo, instalamos todos los controles, tenemos que medir qué grado de acatación tiene eso en los empleados, en los usuarios, justamente para ir ajustando nuestro plan de concienciación y que sea medible y que sea acatado justamente por el mayor de los públicos. Y justamente las auditorías tienen este tipo de objetivo cuando la organización, por ejemplo, conoce la existencia o, por ejemplo, conoce la existencia de una amenaza o entiende que la pérdida de información de una persona o grupo específico de personas podría llegar a tener un impacto significativo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la empresa quiere montar un ataque de ingeniería social usando técnicas, por ejemplo, de phishing, que son las técnicas que nombramos al principio de la charla, o técnicas de spear phishing dirigido a ciertos individuos específicos de la organización, justamente aprovechando todo esto, todas estas técnicas para ver el grado de acatamiento o de concienciación que tienen los empleados dentro de la organización. Entonces, para ello es importante que una vez que se realicen las auditorías, el resultado de esas auditorías justamente sirvan para mejorar la seguridad de la organización y no para exponerlo a los usuarios, ¿no? Para ver qué grado de exposición tiene o no. No es el objetivo, sino justamente el objetivo tiene que ser medir el grado de concienciación para justamente después diseñar programas más específicos que ataquen a ese tipo de debilidades que se identificó en la auditoría, ¿sí? Este nivel de detalle ayudará a la organización a la adaptación de esos programas o a ese público que quizás se identificó en la auditoría que no está acatando la cultura de seguridad instaurada o los lineamientos que se establecieron una vez que se estableció toda la parte de marco normativo, de políticas y procedimientos. Acá les traje para compartir dos controles que están asociados al Instituto de Auditores Internos. En verdad, las prácticas y controles que vimos en las ISOs anteriores se pueden usar también para realizar una auditoría, justamente una vez que utilicemos esa ISO para instaurar los controles. El paso siguiente sería medir qué grado de acatación tienen esos controles que nosotros instauramos en la organización, y sería importante también relacionarlo con algún tipo de métrica que nos ayude justamente a actuar como sensor para diseñar nuestros planes de concienciación relacionados a ingeniería social de una forma más precisa. Algunas herramientas que podemos justamente basarnos en las auditorías son las herramientas basadas en software, que existen una infinidad de herramientas open source relacionado a lo que es estos tipos de evaluaciones. Bueno, tenemos todo lo que es Kali Linux, que nos ofrece dentro de Kali Linux, tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo pruebas de ingeniería social, búsquedas avanzadas de Google, Maltego, que es una herramienta muy potente también, o todo lo que sea un conjunto de herramientas de ingeniería social, que también es conocida como SET, ¿sí? Otra de las herramientas que se suelen utilizar en lo que es el diseño de las auditorías son basadas en el uso del teléfono. Se pueden utilizar teléfonos descartables, diríamos así, para vincular muchos números de teléfono a un mismo dispositivo, o lo que también se utiliza es muchas veces la suplantación del identificador de llamada, que
Eso se lleva a cabo a través de herramientas como Spurfar, Asterix, Spoof App, Voicemail, etc. ¿Sí? Y por último, también se pueden utilizar otro tipo de dispositivos como cámaras, grabadoras, dispositivos de seguimiento GPS. Son todas herramientas que se pueden utilizar en el diseño de este plan de auditoría que nosotros estamos diseñando para simular un ataque de ingeniería social con el objetivo de medir el grado de concienciación de los empleados de la empresa. Bueno, por último, tenemos uno más. Como tercer punto que les comenté que podemos establecer es un plan de formación, ¿sí? Justamente todos estos controles que estuvimos hablando anteriormente, partiendo de las ISO, nos va a llevar a diseñar más efectivamente nuestro programa de concienciación, ¿sí? Que muchas veces son programas tradicionales que muchas veces no están enfocados a lo que los usuarios necesitan. Muchas veces estos programas carecen de motivación y los usuarios les cuesta acatar o seguir estos tipos de programas y muchas veces lo hacen por obligación porque, bueno, la empresa la empresa lo determina así, la organización lo determina así, que tienen que hacer este plan de formación, pero no están vinculados con esos programas. Entonces, una de las formas correctas justamente de crear conciencia son el uso de diferentes tipos de elementos, como elementos visuales, recompensan, reconocimiento social, para lograr justamente que el usuario pueda captar toda esa información y de acuerdo al personal que va dirigido, ¿sí? Muchas veces también se diseñan lo que es programa de formación dirigida a empleados de altos cargos o de altos puestos y se diseña otro tipo de formación para empleados que están como en áreas más críticas, por ejemplo, puede ser diseñado para lo que es un grupo de desarrolladores, puede ser diseñado un programa de concientización para lo que es el grupo, por ejemplo, que está más a nivel negocio y que tiene funciones más críticas, puede ser diseñado otro tipo de capacitación. Y justamente un programa de formación también es diferente, por ejemplo, si se debería ajustar si una persona en la organización es un administrador de sistemas, por ejemplo, es probable que esa persona sea atacado para adquirir sus privilegios de acceso de una manera muy diferente a la que a una persona que utiliza para un empleo o emplea sus credenciales, por ejemplo, para funciones más administrativas, ¿sí? Y no son tantos, no es tan sensitivo su función como de un administrador de sistemas, ¿sí? Por ejemplo, un empleado que tiene la función de saldar pagos pendientes puede ser atacado de manera diferente a un director financiero, ¿sí? Porque justamente la persona con saldar pago tiene la capacidad por ejemplo, de crear o imprimir cheque o de conocer cierta información sensitiva que un empleado de alta dirección por ahí maneja información más estratégica. Entonces, justamente estos diseños de programas de formación y concientización tienen que ser más dirigidas justamente al público porque van a tener mayor acatación, ¿sí? Porque si yo voy con un programa de concienciación a un empleado que nunca realiza esa función que yo estoy ofreciendo dentro de mi programa de formación, es posiblemente que obtenga el rechazo a que esa persona se prenda en realizar esa formación o esa capacitación. Bueno, entonces este programa justamente, acá les traigo para citar un programa que fue planteado por Michael Alexander,
es un artículo muy bueno que se llama, métodos para justamente reducir ataques de ingeniería social, y propone justamente una solución basada en un programa interno de capacitación y concientización que que considera ciertas características como, por ejemplo, factores que afectan a la organización, factores conductuales, personalidad de los empleados, tener bien planificado cuál va a ser mi programa de formación, de implementación, cómo va a ser medido, cómo va a estar incorporado a los procesos cotidianos que se realizan en la organización, cómo tiene el conocimiento de esos procesos, etcétera. Bueno, acá les dejo para compartir, porque estamos con el tiempo medio justo, y ya Gaby me está esperando, cómo se puede llegar a diseñar todo este programa justamente de formación, ¿sí? Por diferentes tipos de fase. La fase de planificación, qué hitos podemos tener en cuenta, la fase de evaluación de la personalidad, justamente a qué público va a estar enfocada nuestra capacitación, fase del diseño de programa, fase del desarrollo del programa y la fase de ejecución propiamente ya del programa de formación, ¿sí? O de capacitación. Y por último, les quiero compartir, esto es uno de los ítems que he traído para compartirles, que es la cultura en ciberseguridad, hablando de lo que es justamente todo el programa de formación. ¿Invito a alguien? ¿Cómo establecemos la cultura? ¿Sí? ¿Por dónde comenzamos a establecer justamente todo este mecanismo que nos va a ayudar a instaurar una cultura de ciberseguridad con lineamientos a gestionar el riesgo asociado justamente a lo que es el factor humano? Y uno de los frameworks muy buenos que nos ofrece es el framework de NISA, que ahí les dejo el link por si quieren investigar un poco más. Nos ofrece un framework muy potente a la hora de justamente de implantar toda esta cultura dentro de la organización, y nos ofrece diferentes tipos de pasos, a donde, por ejemplo, en el primero nos ofrece cómo implementamos el marco, paso a paso centrado en lo que es actividades específicas de implementación, de medición de impacto, es lo que estuvimos hablando recién. Cómo establecemos esa métrica, ¿sí? Para que el empleado justamente nos compre ese programa de formación o de capacitación. Y acá les dejo también el paso a paso para justamente diseñar este marco de trabajo con ciertos objetivos, ¿sí? Como por ejemplo el paso 1, configurar el grupo de trabajo principal, comprender el negocio, evaluar los riesgos, definir los objetivos principales, evaluar la situación actual, analizar todo lo relacionado a un análisis de amenazas, para justamente establecer este programa de capacitación o cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Acá seguimos con los pasos, voy rapidito así no lo desmoro. Y después tenemos como segundo paso este framework, lo que nos ofrece es, o lo que nos determina es definir los requisitos justamente organizativos para organizar el éxito del programa de concientización y capacitación dentro de la organización. Como tercer paso, establecer elementos y recursos necesarios para construir con éxito un programa de concienciación y de cultura de ciberseguridad, y poder medirlo a través de ciertas técnicas que nos ofrece, como mails, videojuegos, seminarios, pues, qué técnicas podemos utilizar justamente para que la capacitación sea más atractiva a cada uno de los públicos donde está enfocado. Como cuarto paso nos ofrece utilización de buenas prácticas, y tener en cuenta factores, como quinto paso, factores que afectan a la cultura, conocer básicamente a los empleados, como dije al principio,
como también nos establece los controles de la ISO, la 27001, a donde nos ofrece ciertos controles antes de tener instaurado para el conocimiento de los empleados, justamente nos lleva a conocer un poco más la organización y a instaurar una cultura más a medida a lo que es el conocimiento de los empleados que están en nuestra organización, ¿sí? Como a establecer justamente programas de formación más a medida. Bueno, y ya con las recomendaciones, ¿sí? Justamente las contramedidas más eficientes para justamente los ataques de ingeniería social sigue siendo de sentido común, y en esta línea, por ejemplo, la ENISA, que es una organización europea, recomienda campañas frecuentes de sensibilización dentro de la organización, carteles, presentaciones, correo electrónico, formación de personal y ejercicios prácticos, estos ejercicios que estuvimos repasando, que nos ofrecen las diferentes metodologías de acuerdo al conocimiento que tengamos de los empleados, pruebas de penetración para determinar la susceptibilidad de una organización para ataques de ingeniería social. Estas técnicas de penetración justamente se realizan utilizando todo lo que vimos en el apartado de auditoría, eh, todas las herramientas que nos pueden ofrecer a la hora de justamente realizar una auditoría o un test de penetración para medir qué grado de concienciación tienen en relación a lo que es ingeniería social. Y los empleados deben ser conocedores de técnicas empleadas por los atacantes, son las técnicas que vimos en el primer apartado, para justamente estar prevenido a ciertos o posibles ataques, y qué acciones deben llevar a cabo al momento de que se le presenta algún tipo de ataque o alguna de estas técnicas que repasamos al principio, qué acciones establecidas tiene la organización o el individuo a la hora de hacer frente a estos estafadores o ciberdelincuentes. Bueno, tener en cuenta, es muy importante hacer un análisis de riesgo. Justamente en el análisis de riesgo no va a salir qué tan factible estamos a ser atacados por algunos tipos de estas técnicas, ¿sí? Que repasamos al principio de la charla. Es muy importante conocer, medir los grados de controles que tenemos instaurado en la organización, porque justamente eso nos va a llevar a instaurar más controles o a incrementar el nivel de madurez que tenemos de esos controles, ¿sí? Y bueno, y recomendaciones generales como, bueno, tener cuidado a usar redes sociales, lo que compartimos, ya sea en nuestros perfiles personales o en nuestros perfiles de la organización también. Y evitar compartir toda información confidencial relacionada a lo que son jerarquía, puesto o procedimientos que son propios de la compañía, ¿sí? Porque todas estas cosas que compartimos justamente son utilizados por los ciberatacantes para realizar el ataque a través de las técnicas que vimos al principio, ¿sí? A través de un phishing, o un spear phishing, a través de un phishing. Justamente utilizan toda esta información que nosotros vamos dejando en los diferentes sitios que nos movemos para justamente establecer una técnica más precisa para cada individuo a la hora de atacar, ¿sí? Así que bueno, eso fue todo, perdón, que me pasé un poco, Gaby, te pido disculpas, comenzamos un poco tarde, no sé si... No hay problema, valió totalmente la pena, la verdad que fue muy educativo, no solo aprendimos sobre la implementación de los controles, sino los distintos tipos de ataques que hay, así que estuvo excelente. En el chat Bueno, no hay ninguna pregunta, pero si alguien quiere preguntar algo, es más que sí, bienvenido, pueden levantar el yo, micrófono. sí, mientras yo, bueno, ahí le dejo mis datos, si quieren después contactarme para hacerme una pregunta, si quieren profundizar, yo creo que esta presentación, Vale, lo va a compartir, Sí, ahí porque lo puse en el chat. Dijo que a bueno, partir de la semana que viene va a estar en el YouTube del Club del Graduado. buenísimo, porque ahí les agrego las referencias
estas técnicas y de estas estándares normativas que les fui nombrando en el transcurso de la charla para que lo puedan profundizar como más detalladamente en algunas cuestiones, porque acá hicimos como un repaso muy general, ¿no? Pero en algunas cosas está bueno profundizar, por si alguien quiere llegar a diseñar algún tipo de control. Excelente. Bueno, si no, a ver, acá dejo de compartir, sí. Si quieren preguntarme algo mientras Gaby está en la Dale. charla, me pueden preguntar bueno, o contactarme por alguna consulta en particular que haya quedado. Bueno, Gaby, todo tuyo entonces. Dale, ahí Yo voy estoy a por acá empezar a leer. monitoreando. A ver si. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Así que bueno, si no hay más dudas para Andrea, voy a arrancar con el próximo tema. Y este tema tiene que ver con Ransomware as a Service. La idea de esta charla es poner un poco de luz, como decía Andrea en la presentación de recién, sobre los eventos que se categorizan como Ransomware as a Service, porque se dice mucho, pero también hay mucha confusión. Así que voy a tratar de contar cómo funciona este modelo de negocio, qué componentes tiene, cómo extorsionan, cómo son los esquemas que existen, cómo es que no siempre les sale todo bien a los atacantes y qué páginas tenemos a nuestra disposición para aprender un poco más y obtener cierta ayuda. Y si bien las principales víctimas de estos esquemas son las organizaciones, es necesario que sepamos cómo funcionan y qué hacen para entender qué está pasando y cómo nos podemos defender, porque también podemos ser víctimas. Y el ransomware as a service o ransomware como un servicio es un modelo de negocio que se desarrolló muchísimo en los últimos 4 años y aparece a menudo en las noticias. Y seguro muchos de ustedes de vez en cuando ven las noticias o hablan con alguien y se enteran que hay organizaciones que sufrieron un incidente, un ataque de ransomware, en el cual se cifraron los archivos, los datos, y que estas organizaciones tienen que pagar una suma de dinero, si no, sus datos son expuestos públicamente. Y hay noticias que nos cuentan diversas cuestiones, nos cuentan que hay familias de ransomware que unen sus fuerzas con otras organizaciones criminales, como esta que está en pantalla, Qbot, que tal vez no sabemos quiénes son, pero están trabajando colaborativamente con Black Basta, que es una organización de ransomware. Y también vamos a ver noticias que tienen que ver con que cada vez los ataques tardan menos tiempo, tal vez tardan unos 3 días en realizar todo lo que las acciones maliciosas en las víctimas, y también que estas organizaciones criminales parece que trabajan como pymes, que tienen pentester, negociadores y desarrolladores, y bueno, muchas veces los ataques que realizan pueden representar pérdidas millonarias para las víctimas. ¿Y qué elementos solemos encontrar en un ataque de ransomware as a service? Bueno, hoy en día muchos de estos ataques incluyen el shaming site, que es una página en la dark web en la cual se exponen los nombres, los logos, muchas veces las descripciones de las organizaciones víctimas, y dependiendo del grupo criminal, agregan también cuánto gana la organización, el revenue, o en qué fecha fueron vulnerados y en qué fecha fueron expuestos los datos o algún otro detalle. Incluso hay shaming site que, bueno, tienen contadores, incluso subastan los datos muchas veces o los venden. Y también por el otro lado tenemos el Data Leak Site, que es el sitio que tiene los archivos filtrados. Y en general, el shaming site y el Data Leak Site son lo mismo, pero hay grupos que usan distintas páginas, como por ejemplo el grupo Cuba Ransomware. El grupo Cuba Ransomware, por ejemplo, utiliza la página que se ve a la izquierda y la página que se ve a la derecha abajo. Entonces, la de la izquierda es el shaming site y el de la derecha abajo es el data leak site. Entonces, bueno, cuando utilizan diferentes páginas en el shaming site, simplemente publican el nombre de las víctimas, como les había comentado anteriormente, y incluyen un botón o un link a esta otra página que es el Data Leak Site. Y si no, bueno, utilizan solamente el shaming site y también contienen un botón que
tiene una URL del mismo dominio en donde se pueden bajar la información, o muchas veces usan páginas de descarga de archivos donde hostean la información de las víctimas, pero que no dependen de ellos, sino de otras empresas. Y también tenemos el ransom note, que es un archivo que, dependiendo cómo esté generado o creado el ransomware, a medida que cifra la información, el ransomware, este archivo es dropeado o arrojado en las carpetas afectadas. Y existen muchas variantes del ransom note. Algunos son archivos de texto simplemente, o otros son archivos HTML, otros son imágenes, y hay ransomware que modifica el fondo del escritorio cuando termina de cifrar los archivos para que no quede ninguna duda que hubo una infección y para que las víctimas estén atentas al mensaje. Y el contenido de Ransom Note va variando, dependiendo de la familia que se utilice en el ataque. Muchas familias al principio ponían una explicación de qué pasó, explicaban qué es Tor, explicaban cómo comprar criptomonedas, y antes incluso también agregaban la wallet para que las víctimas pudieran pagar a esa wallet y ellos recibir el dinero. Y entonces en ese momento era fácil para los analistas hacer un seguimiento de, bueno, qué tan exitosos son estos grupos, porque era sencillo monitorear el movimiento que tenían estas wallets, pero para dificultar el análisis y ocultar un poquito sus movimientos, empezaron solamente a poner un email de contacto en las ransom note en vez de las wallets, e incluso, bueno, algunas familias hasta ponen dos, y en el mail, poniendo el mail, lo que hacían era obligar a las víctimas a negociar con ellos, y bueno, cuando negocias con ellos, recién ahí te dan la wallet y te dicen la cantidad de plata que les puedes mandar. Había hecho una investigación con mi jefe en el cual, bueno, habíamos contactado a distintos emails asociados a la misma amenaza, y dependiendo del día y el momento y quién te respondía, te daban diferentes sumas a pagar. Así que bueno, no, se ve que no se ponían de acuerdo y veían a ver quién caía, ¿no? Y bueno, luego empezaron a poner páginas de la dark web, sus shaming sites, a la cual, bueno, uno tiene que ingresar para interactuar en un chat y negociar el pago. Por ejemplo, esto se lo vio mucho haciéndolo al ransomware Hive, que está en pantalla abajo a la izquierda. Y por supuesto, no puede faltar el ransomware, que es que es del tipo cripto, es decir, cifra los archivos, y tal vez esto parezca una obviedad, pero no. Todos los ransomware no cifran, sino que, bueno, entre 2012 y 2014, por ejemplo, se pusieron de moda los locker ransomware, que lo que hacen es bloquear el acceso a los archivos a cambio de una suma de dinero en vez de cifrarlos, pero bueno, poco a poco cayeron en desuso y los cripto ganaron la pulseada. Y bueno, los cripto ransomware no son lo único que se utiliza en un ataque. En un ataque se ven otras herramientas, y se suele hablar en términos de herramientas y no en términos de malware, porque las herramientas suelen ser software muchas veces legítimo, como por ejemplo herramientas de Microsoft, herramientas que podemos tener en nuestra máquina, que, bueno, las usan para otros fines, ¿no? Las usan para pasar desapercibidos y que sus movimientos sean menos sospechosos. Y usan herramientas como, por ejemplo, Netscan, que sirve para ver otras máquinas dentro de la misma red, a las cuales se puede acceder, o de las cuales se puede obtener las IPs para infectarlas después. Y me acuerdo que en un caso que me tocó ver, se había grabado un video de los movimientos del atacante, y el atacante, una vez que tenía el Netscan ya con las computadoras ya listadas, lo que hacía era ordenarlo por qué máquina tenía más cantidad de información, para que justamente al tirar el ransomware se enfocaba en que esa máquina específicamente estuviese bien cifrada para que, bueno, causar el mayor daño posible, ¿no?
También se ve el uso del command line o intérprete de comandos o PowerShell, que son herramientas que comúnmente tenemos en nuestras máquinas, y bueno, las usaban justamente las usan justamente para ejecutar otros programas o también se los vio siendo usadas para ver la conectividad que tiene la máquina a la que landearon, en la que están parados, para poder bajar otras cosas, o también se los usa para dampear la memoria, para dampear la memoria, para luego usar Mimikatz y obtener credenciales para poder escalar privilegios, para obtener más accesos, o también para ejecutar otros comandos como otras herramientas como Taskkill, que permite cerrar procesos. Y bueno, también se los ve usando herramientas para facilitar la filtración de archivos, como por ejemplo Megasync. Y bueno, se habla mucho de los tipos de extorsión, así que vamos a ver cuáles se utilizan. Por un lado está la extorsión simple. Este tipo de extorsión se usa por el ransomware desde 1989, es decir, cuando se vio el primer ransomware que se llamó AIDS o SIDA, que bueno, este ransomware lo había desarrollado un biólogo que repartió 20.000 disquetes con supuesta información sobre SIDA en una conferencia sobre esa temática en Estocolmo. Y en esa época, por supuesto, no existían las criptomonedas, sino que las víctimas tenían que usar un apartado postal para poder realizar el pago, y bueno, lo terminaron agarrando, pero dio inicio a todo este esquema que conocemos actualmente. Incluso creo que había hecho un libro. Y luego, bueno, pensando en los esquemas actuales, tenemos lo que es la doble extorsión, que, bueno, traté de buscar una fecha puntual donde se vio fuerte este cambio, y fue alrededor del 2019, 2018, aunque dicen que este esquema viene de mucho antes. Y en este esquema, en este tipo de extorsión, hasta ahora el ransom note básicamente decía: si no pagás, no recuperas tus datos. Y a partir de este momento es cuando se empezó a amenazar a las víctimas con que si no se contactan con ellos en X cantidad de días o en horas, incluso algunos, los iban a considerar como, bueno, una falta de cooperación de las víctimas hacia ellos. Entonces iban a exponer sus datos en las páginas web, en las shaming sites que ellos tienen, para causarles daño reputacional, que bueno, sabemos que esto puede significar pérdidas de contratos o pérdida de clientes o pérdida de confianza en una organización. Así que eran amenazas o son amenazas bastante graves. Y ahora más actual, alrededor del 2020, 2021, 2020, ahora tenemos lo que se conoce como la triple extorsión, que se da mucho en organizaciones relacionadas con empresas de salud, en el cual se filtran datos de los pacientes o de los clientes, y luego no solamente amenazan a las organizaciones que fueron vulneradas, sino a los pacientes para que, bueno, si no quieren que sus datos se expongan, paguen algo. Como hay un ejemplo de una empresa de psicoterapia de Finlandia en 2020 que le pasó esto. Y bueno, también como caso de triple extorsión, hubo casos en que organizaciones también sufrieron ataques de denegación de servicio, y hay quienes separan esto como una cuádruple extorsión, pero en general la mayoría lo clasifica bajo la triple. Y antes de continuar, quería mostrarles un audio, más que mostrarles, quería que escuchen un audio. Voy a ver si está bien el tema de compartir el audio. Me parece que no lo configuré, pero avísenme si se escucha algo. ¿Ahí se escucha algo? No, no Ok. se escucha. Voy a dejar de compartir un sonido y voy a poner compartir con Con sonido. audio. Exacto, que me faltó tocar ese botoncito Sí, justo. la otra vez yo estuve en una presentación también y no sé, no sabía que tenía que tildar eso, viste, todos los días uno aprende Sí, algo. a veces uno se olvida también. Así Sí, que bueno, les voy a pasar un pedacito. Este audio es un audio de 3 minutos que, para poner en contexto, este audio lo recibió un cliente luego de que fue atacado por un ransomware, y lo que pasó es que los atacantes no solamente
conformes con haberlos atacado con este ransomware, lo que hicieron fue llamarlos. O sea, hicieron una llamada telefónica al cliente y bueno, saqué los primeros segundos del audio para que no se escuche bueno, el teléfono ni la persona a la cual fuere dirigido, sino que se escuche directamente lo que dice. Si quieren lo voy pausando para traducirlo un poco porque está en inglés, pero bueno, es un caso, la verdad, único que no lo había visto anteriormente y tampoco lo leí en ningún lado, con lo cual me pareció interesante de compartir. A ver si se escucha. I hope you do speak English because this message is very important. My name is Michael, and we attacked your company 2 days ago, and now we have huge volume of your company's confidential data. It's encrypted on your company servers and downloaded to our servers. We have your partners and clients' data, financial, accounting data, and much more. We want negotiations. How to start negotiations? Take your IT specialist and go to your server and find any folder you can open. That means it's not encrypted. Open any of those folders and you will see a file named getyourfilesback.txt. Bueno, así como para entender un poco lo que decía ese audio, que continúa, pero lo quiero cortar acá, básicamente le dice, hola, soy Michael, hace 2 días te ciframos los datos, tenemos tus datos, los datos de tus clientes, los datos de tus proveedores, queremos negociar, y le dice, decirle a alguien de Haití que se fije uno de los servidores, que hay un archivo que se llama de tal manera, y por supuesto este archivo al que se refiere es el ransom note. Así que bueno, ¿cómo funcionan estos esquemas de ransomware as a service? Al principio, bueno, actualmente funcionan como una empresa, pero al principio el negocio era muchísimo más simple. Al principio el el ransomware as a service comenzó como un esquema en el cual había programadores de un ransomware que ofrecían en la dark web su producto. Que el producto no era el código fuente, nunca dan el código fuente, sino que daban un archivo preparado, un archivo listo con la configuración que el comprador quisiera, a cambio de, por supuesto, una suma de dinero, lo que permitía que personas no experimentadas en lo que es la programación o sin demasiado skill técnico pudieran realizar ataques y ganar su dinero. Y luego este esquema fue modificándose a los esquemas que conocemos hoy en día, que principalmente son 2. Por un lado, podemos encontrarnos con un esquema en el cual los operadores del ransomware generan alianzas con operadores de otras amenazas, como habíamos visto hace un par de slides atrás, donde había una noticia que los operadores de QBot hicieron una alianza con los operadores del ransomware Black Basta, pero también hay otros casos como el de Cuba Ransomware, que habíamos visto antes también, que hizo una campaña con operadores de Hansitor. Y luego tenemos el esquema tal vez más familiar que se ve más en las noticias, que es en el que tenemos a los operadores del ransomware por un lado, es decir, las personas que están detrás del desarrollo del ransomware y también del shaming site o data leak site, y por el otro lado, los afiliados que son quienes generan alianzas con estos operadores a cambio de recibir un porcentaje de las ganancias que, bueno, depende de los operadores de ransomware, puede ser un 70%, un 60%, o sea, son la verdad números, porcentajes bastante altos para justamente generar este vínculo. Y entre ellos se comunican a través de foros en la dark web o ahora están utilizando tal vez maneras más difíciles de visualizar. Antes se podía hacer cierto seguimiento de estos foros, pero después de unas sanciones ahora utilizan métodos menos visibles como tal vez canales de Telegram o chats privados y por supuesto no confían en cualquier persona que se les acerque y diga hola, quiero ser tu afiliado, sino que
la persona en cuestión muchas veces es entrevistada o incluso es posible que se le pida que muestre cierta credencial o identificación para poder depositar cierta confianza en ellos. Y a veces también puede ser que en vez de tener este esquema de afiliados, puede ser que haya empleados descontentos, empleados que venden datos de la organización en la cual trabajan o trabajaban a cambio de dinero para que, bueno, los atacantes después puedan entrar a la organización. En los foros se vio mucho esto de operadores que publicaban búsquedas de este tipo de personas. Y bueno, entonces cuando se establece esta confianza, los operadores del ransomware no les dan el código fuente, nunca hacen eso, sino que lo que hacen es dar archivos ejecutables, incluso a veces proveen a los afiliados un set de archivos que pueden usar para elegir la mejor forma de atacar a una víctima. Por ejemplo, puede ser que les den un archivo comprimido que tenga la versión de 32 bits del ransomware, otro con la versión de 64 bits del ransomware, porque dependiendo de la víctima que estén atacando, tal vez necesitan uno u otro archivo. También he visto un caso en el que dentro de este archivo comprimido no solamente tenía los ejecutables del ransomware, sino que tenía archivos de PowerShell, que lo que tenían estos archivos de PowerShell era el ransomware embebido en la versión de 32 bits o de 64 bits que lo hacían correr en las máquinas con determinadas técnicas y también tal vez tenían alguna que otro código para cerrar alguna herramienta de seguridad que estuviese corriendo. Y bueno, para identificarlos muchas veces estos archivos que se les da a los afiliados, se les pone cierta numeración para, bueno, identificar a la campaña y al afiliado, dependiendo también de qué operadores estén detrás de estos ataques. Y bueno, muchas veces lo que hacen los afiliados es, bueno, tratar de encontrar lo que es la posible víctima, ¿no? Y para eso tienen que hacer un reconocimiento previo para ver, por ejemplo, si la organización es o no rentable para pagar un rescate, o si genera mucho revenue, porque si tal vez genera poco, no vale la pena atacarlos. Y también tiene que ver cuál es la mejor manera de infiltrarse, porque pueden utilizar tal vez exploits si es que encuentran que tiene la organización un servicio vulnerable expuesto, o tal vez encuentran cuentas comprometidas por ahí, o también, como explicaba Andrea, se ven campañas de phishing, y una vez adentro, sea cual fuera el método que utilizaron, lo que tratan de hacer es generar otras formas de acceso por si se descubre la que utilizaron, porque si se descubre, la bloquean y ya está, pierden el acceso y no pueden hacer nada más. Entonces lo que tratan de hacer es, bueno, una vez que estoy adentro, tratar de dejar otras formas para poder acceder en caso de que me bloqueen esta que utilicé. Entonces, bueno, tratan de instalar herramientas de acceso de remoto o de crear otras cuentas en los sistemas en los cuales ingresaron. Y bueno, también van a tratar de escalar privilegios, porque dependiendo de los privilegios que tengan a la hora de ingresar, tal vez no les deja hacer todas las acciones que les gustaría hacer, entonces puede ser que quieran dampear la memoria, como decía antes, y usar mímicas para obtener credenciales de administrador o credenciales que les permita moverse lateralmente y descubrir otras máquinas dentro de la misma red para ver qué pueden filtrar y a dónde se pueden mover. Van a tratar también de bajar servicios y procesos relacionados con herramientas de seguridad para que no bloqueen la posterior ejecución del ransomware. Y una vez que están satisfechos con lo que hicieron, ejecutan finalmente el ransomware. Y como pueden ver, uno piensa, o uno tal vez hasta ahora pensaba que el ransomware hace todo, pero no. Es una o más personas, incluso hemos visto en algunos
incidentes, movimientos que hacen pensar que más de una persona está detrás de todos estos movimientos. Y bueno, puede haber alguna que otra familia de ransomware que sea más sofisticada que otras, pero en general la mayoría de estas acciones lo realizan personas, no el ransomware propiamente dicho. El ransomware generalmente se limita a cifrar y tal vez tiene el código necesario para bajar algún servicio o incluso borrar copias de seguridad, pero no mucho más. Y bueno, he visto también casos en que los atacantes no tienen éxito en filtrar datos, a veces no lo pueden hacer, y de la bronca ejecutan el ransomware de todas formas. Y a veces no solo lo ejecutan de una manera, por ejemplo, es muy común que usen psexec, poniendo un archivo con distintas IPs que se pueden encontrar en la misma red y poniendo que se ejecute el ejecutable del ransomware, sino que también muchas veces utilizan más de una manera. Por ejemplo, otra forma es programando una tarea que corra como system, que ejecute el ransomware, que lo ponen en una carpeta compartida en la red, para poder cifrar los archivos bien cifrados. O sea, no solamente lo hacen de una manera, sino de otra. Incluso muchas veces hay cierto morbo, ¿no? He visto casos en que los atacantes se quedan conectados hasta que son echados de la red, de la red que atacaron, que vulneraron, y viendo qué pasa hasta el momento en que se pierde la conectividad o que tal vez los ven y los corren del sistema. Y bueno, si lograron filtrar datos, hay quienes, bueno, como decía antes, ¿no? Que ponen un contador en las páginas, informas quiénes fueron vulnerados, y otros que no, otros que te dan un tiempo, te dicen, bueno, solamente te voy a poner en el shaming site si es que no pagás o no te contactás. Es decir, hay muchísimas víctimas de las cuales no sabemos que fueron víctimas, porque es posible que hayan pagado para no aparecer en estos sitios. Y bueno, recién cuando no colaboran, ahí sí los suelen exponer. Y algunos, como les decía antes, algunos regalan los datos, otros los venden y otros incluso los subastan. Y bueno, así se maneja este modelo de negocio, pero como les decía antes, no todo es éxito. Hay ocasiones en las cuales las cosas no les salen bien y son atrapados, hay veces en los que se cometen errores, y bueno, pasó, por ejemplo, una persona que programaba para TrickBot, un malware asociado al ransomware Ryuk, que fue atrapada. Era una persona grande, mayor a 55 años, una persona femenina. También pasó el año pasado que autoridades ucranianas arrestaron a unos 6 operadores del Ransomware Club, pero bueno, esto no hizo que desistan sus operaciones. De hecho, estuve viendo que hace poco en las noticias volvieron a atacar, así que bueno, atraparon a algunos, pero no a todos. Y este año también salió la noticia de que atraparon a la gente detrás de Revil en Rusia, y bueno, estos sí tal vez bajaron un poco más el perfil, o no se vio tanto, o fueron los que quedaban tal vez fueron a trabajar para otros grupos. Y bueno, para ejemplificarlo un poco mejor, quería pasar un video corto en el que se ve cómo es que se atraparon a estos operadores del Ransomware Club, y bueno, qué es lo que encontraron, ¿no? Іди на периметр стане теж на ту сторону. Працює Національна поліція, виходимо. Да, здравствуйте. Выходим. Я надіюсь, ви їх так обов'язково. Міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами використання шкідливих програм. 1, 32, 33. 33 купюри. Плюс 34 тисячі. Да.
269. Так. І тут штука. Ваш телефон. Також вилучається відомості. Bueno, como ven, el ransomware lamentablemente es un negocio altamente rentable, se podía ver que secuestraron un montón de dinero, autos de lujo, pero bueno, a veces los atrapan y todo eso se pierde. Y como decía, el esquema más común es el de los afiliados y por más que se trate de establecer confianza, a veces las cosas tampoco salen tan bien en ese establecimiento de confianza. A veces pasan cosas como estas. El 5 de agosto del año pasado, del 2021, un afiliado arrepentido de el ransomware Conti publicó en un foro en la dark web el modus operandi que se le da a los afiliados de este grupo. Y fue todo un acontecimiento, porque si bien se tenía cierta idea de cómo operan estos grupos con esquemas de afiliados por los incidentes que van sucediendo y que se van documentando en internet, en las noticias, hasta este momento no existía nada tan detallado y tan acertado de cómo funcionaban estos grupos hasta el momento. Y lo que pasó es que este afiliado descontento con este grupo, el grupo Conti, lo que hizo fue compartir el material que se usaba para instruir a los afiliados para que puedan llevar los ataques adelante. Entonces, ¿qué incluía esto que se compartió, que se liqueó? Bueno, incluía, por ejemplo, archivos de texto, archivos compactados, carpetas también, o ejecutables, en fin, incluía pasos a seguir, herramientas, manuales y archivos de configuración, lo necesario para realizar un ataque como afiliado sobre las máquinas que después van a infectar. Y este grupo, bueno, como pueden ver, se sospecha que es de origen ruso, Conti, porque los nombres de los archivos y toda la comunicación y por otras cuestiones también se daban en este idioma, por eso los archivos los ven con este idioma. Y para ver cómo se veían estos archivos, bueno, estos son algunos ejemplos, algunos de los archivos que vimos en la slide anterior, que se encontraron en este leak, que bueno, sin entender mucho sobre el idioma, se puede apreciar que contienen toda una explicación de cómo realizar cada acción, de cómo llevar adelante cada actividad. Y por si acaso, en algunos de estos archivos se encontró que no solamente se explicaba una manera de hacer las cosas, sino caminos alternativos, otras formas de, bueno, si esto no te funciona, entonces haz esto otro. Y bueno, desde que sucedió esto, pasó de todo con Conti. En febrero de este año, lo que pasó es que después de expresar su apoyo a Rusia, se filtraron unos chats que decían cosas como que, por ejemplo, el grupo se hacía pasar por una compañía legítima para tener encuentros con proveedores de seguridad y usar certificados legítimos. Se abrió una cuenta de Twitter que empezó a compartir varios archivos con detalles de los servidores que ellos usaban o que ellos usan para guardar la información de las víctimas. También liquearon el código fuente del ransomware sin la parte del cifrador. Y bueno, se estima, por ejemplo, este grupo que generaba $6 millones al año y que son entre 65 y 100 personas. Y también a fines de este mayo, relacionado a este grupo, lo que pasó es que salió un informe que decía que este grupo se dispersó un poco. Parece que los pentesters, los negociadores y los operadores fueron a
ayudar a otros grupos de ransomware, fueron a colaborar con otros grupos, pero algunos sin dejar de pertenecer a Conti. Así que bueno, esto lo hacen generalmente para evitar alguna sanción, evitar que sean fácilmente traqueables y bueno, pero bueno, si finalmente si no hacen las cosas bien, de alguna forma u otra pueden ser atrapados. Así que bueno, para ir terminando con esta charla, si conocen alguna persona, alguna organización que sufrió algún ataque, dependiendo de las capacidades que tenga esta organización o esta persona que sufrió el ataque, pueden optar por atender el incidente, ver hasta dónde pueden llegar, o contratar a una empresa de consultoría para que los ayude, o fijarse alguna de estas páginas que los pueden orientar. Así que se las voy a mostrar un segundito. Estas páginas que bueno, les preparé para que puedan chusmear, a ver si les ayuda con alguna dificultad que tengan relacionadas con el ransomware, son por ejemplo esta que es la de No More Ransomware, que bueno, por acá nos trata de poner los pies sobre la tierra, explican que no siempre se puede hacer algo en un ataque, pero también tiene cosas muy interesantes como por ejemplo esto que son distintas herramientas de descifrado. Entonces, si alguno o alguna organización, alguna persona es vulnerada con alguno de estos ransomware que tengan listados acá, que algunos, bueno, tal vez cayeron en desuso, pero ¿por qué no? Puede ser que alguien los utilice en contra de ustedes. Acá van a obtener un código que les va a ayudar a descifrar la información si es que fueron víctimas de alguno de estas amenazas. Y también tiene otras cosas, también tiene, por ejemplo, una sección de recomendaciones por ahí, tiene también, creo que estaba por acá, cómo si son usuarios regulares se pueden defender o si son un negocio. También en la parte de preguntas tiene algo de historia del ransomware, tipos de ransomware, qué hacer, qué no hacer, quiénes suelen ser víctimas y un montón de otras cuestiones, así que la verdad que está muy buena. Después está esta que se llama ID Ransomware de Malware Hunter Team, que lo que nos ayuda es a determinar qué tipo de ransomware nos atacó, porque muchas veces uno piensa que ve el ransom note y ya automáticamente sabe cuál es la familia que nos infectó, pero no. Identificar qué familia nos atacó muchas veces genera cierto trabajo de nuestra parte, no es automático. Por ejemplo, cuando pasó lo de WannaCry, al principio, bueno, uno lo único que veía es que las computadoras, en el 2017 esto pasó, que las computadoras se cifraban, pero en ese momento al principio no se sabía, hasta que bueno, se analiza el ransom note y se identifica en base a esto cuál es la amenaza que está detrás. Entonces, lo que hace esta página es te permite a vos subir el ransom note y te puede decir, si es que lo conoce, si es que lo tiene en la base, qué ransomware sería el que te atacó puntualmente. Después está lo que es el foro de Bleeping Computer, que es extremadamente útil porque tiene una sección que está por acá, el Ransomware Help and Tech Support, tiene otras también muy útiles, pero principalmente esta está buena porque muchas veces no hay nada en las noticias, no hay nada en internet que nos pueda ayudar a saber cómo defendernos de cierta familia, porque tal vez somos víctimas de una familia nueva, una familia que tal vez no era conocida hasta ese momento, y yo muchas veces me encuentro con que los primeros lugares o el primer lugar donde se encuentra información sobre esas familias es acá, es en este foro que alguien dice, bueno, ¿alguien sabe qué es esto? Y tal vez pone una foto del ransom note o la descripción o cualquier tipo de información que tenga, o incluso la extensión con la que cifran los archivos. Entonces, bueno, con esos datos, acá hay mucha gente muy buena que muchas veces responde y ayuda a determinar qué tipo de ransomware es.
también está esta página que está en ruso, pero se puede traducir en diferentes lenguajes, que lo que hace es, desde el 2010, tiene un registro de los ransomware que fueron, tanto ransomware simplemente como también ransomware as a service, que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, y bueno, nos provee información que nos ayuda a entender cómo funcionan, nos da indicadores de compromiso, en fin, nos da todo un contexto sobre las amenazas que nos puede ayudar a entenderlas un poco más si es que ese es nuestro objetivo. Y después está esta página del gobierno de Estados Unidos que también es bastante útil, nos dice información sobre el ransomware, qué pasa si fuimos bueno, vulnerados, y también incluso bueno, nos permite reportar ataques. Así que estas son algunas de las páginas que podemos utilizar si es que lo necesitamos. Así que bueno, eso es todo lo que les tengo preparado para esta charla. Espero que les haya gustado, y si tienen preguntas, ahora voy a ver el chat para responderlas. No, creo que no había preguntas, solo estuvimos interaccionando un poco y relacionando justamente con lo que di de ingeniería social, lo que expliqué de ingeniería social, y me quedaron algunos conceptos como muy simples de relacionar, como el tema que estabas comentando, Gaby, del disquete que dejaron, porque este autor que tenía SIDA, creo, ¿no? Era una conferencia sobre el SIDA en 1989. Joseph, bueno, no me acuerdo muy bien el apellido, pero bueno, Sí. era un biólogo, o sea, nada que ver, no era un programador, no era nadie relacionado con sistemas. Era un biólogo Sí. que no sé qué intención bien tenía, pero repartió estos disquetes que, bueno, lo que hacían era cifrar el nombre de los archivos, ocultar cierta información y mostrar, y usaba criptografía asimétrica en ese momento, y mostraba el cartelito, el ransom note, diciendo, bueno, apaga en este apartado postal, y así empezó todo, ¿no? Claro, que es una de una de las técnicas que yo expliqué, perdón, que es el cebo baiting, que se usa como anzuelo, justamente dejando, como yo también dije, los USB al alcance de las personas, para que justamente ante la curiosidad, justamente Bueno, se eso haga es un lo que pasó con anzuelo. Stuxnet también, ¿no? Que Ujú. fue en el 2010 un caso gravísimo, que bueno, Sí. si no lo conocen, afectó centrifugadoras de uranio de Irán, y hizo que bueno, se rompan las máquinas que hacían este proceso. Sí. Y otra de las, relacionando también un poco a lo que todo lo que explicaste de la ingeniería social, esta venta de datos que hicieron los empleados de una compañía, justamente para que después se perpetúen en el ataque, ¿no? A eso, por ahí lo que yo también me refería a mi charla, a cómo clasificamos cierta información de la compañía para que no salga del ámbito, o información sensible que puede ser utilizado por un empleado que quedó descontento y brinde esa información o venda esa información, que es utilizado justamente luego para realizar el ataque, ¿no? Por los ciberdelincuentes, para perpetuar en el ataque.